En medio de la crisis económica, la situación política o el estado de la democracia, según analistas, se ve amenazada con una desproporcionada concentración de poder en el Ejecutivo. La posible postulación de Cristina Fernández para un tercer periodo a partir de 2015. Para ello necesita 2/3 del Congreso y una convención constituyente, eso luego de las elecciones parlamentarias de octubre próximo. Para tratar este tema desde Buenos Aires vía Skype tenemos a Gabriel Salvia, director general de CADAL, y aquí en nuestros estudios tenemos en Washington al doctor Peter Heiking, presidente emérito del Diálogo Interamericano. Un placer de tenerlos con nosotros. Gabriel, ¿qué nos cuentas lo que está aconteciendo en Argentina? Hablaba con el doctor que no mucho está pasando en ese país. ¿Por qué escogimos el tema? Y es que nos interesa analizar la situación no tan solo económica y la aparente inflación, pero también los cambios que la presidenta o el partido de la presidenta está imponiendo en ese país. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en realidad lo más trascendente en nuestro país es lo político, ¿no? Y estamos a pocas semanas de tener un proceso de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Son unas primarias muy particulares porque muy pocos partidos seleccionan a sus candidatos compitiendo entre ellos mismos. Entonces, estas primarias se convierten de alguna manera en una encuesta nacional de carácter obligatoria. Doctor Heiking, vamos a hablar de Argentina, como hablábamos de la cuestión política en ese país. ¿De alguna manera considera que la presidenta Fernández ha afrontado reveses en el caso, digamos, por ejemplo, de los jueces, de que quería cambiar y que fueran escogidos por elecciones? Todo eso parecía indicar que iba a pasar en Argentina lo que pasó en Venezuela, lo que pasó con el presidente Correa en Ecuador, que cada vez van acaparando los espacios de las tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial. Bueno, en parte, claro, el poder ejecutivo es muy grande. Desde que el marido de Cristina Fernández entró en el poder, realmente empezó a acumular poder y realmente entregar sin mucho problema porque el país era verdaderamente en crisis económica. Las proyecciones eran muy negro en esta época. Pero durante los últimos 10 años, vamos a decir, los 4 años de su marido Néstor Kirchner y 6 años de Cristina, ya ha mejorado la economía. Ahora está, usted mencionó en la introducción, en crisis. No está en crisis todavía, está con problemas grandes. El futuro es muy incierto, inclusive parece mal, pero todavía no es en crisis. Lo que ha pasado es que los argentinos parecen bien en manejar crisis. Bueno, superó la crisis, pero no en normalidad. Y realmente había una normalidad cuando Cristina entró en el poder y ella está llevando al país a la crisis. No ha llegado todavía, pero está llevando. ¿Considera que está muy cerca? ¿Esperan los argentinos, Gabriel, una inflación, según estudios, del 34,6%? ¿Se siente en las calles cierta tensión? También, por ejemplo, se habla de la canasta básica, la cesta básica, que los precios cada vez van en aumento y mucho más difícil para el argentino común de adquirir estos productos. Bueno, por el desmanejo económico que se viene produciendo, hay una sensación de que esto va a terminar como otras crisis, ¿no? Es decir, como que en algún momento la bomba va a estallar, ¿no? Lo que acá se acostumbra a dar el ejemplo del barco que va derecho al témpano, ¿no? Hay esa sensación de que esto termina mal, ¿no? Porque la verdad que el gobierno no hace nada para ordenar la economía, sino que profundiza medidas que son contraproducentes, ¿no? Y bueno, uno sabe que todo eso a la larga
digamos, esas consecuencias se van a ver, ¿no? Obviamente al país lo ayudan el aspecto, digamos, internacional, todo lo que se sabe, ¿no? La ventaja digamos, de las ventas de los commodities, pero tampoco el país tiene inversiones. El tema de la inflación ya es inmanejable, es algo que lo nota cualquier persona de cualquier condición social. Obviamente la sufre más el más pobre, pero bueno, hay esa sensación de que estas crisis grandes que tenemos cada tantos años, como que esto va a terminar así, y es un poco lo peor de este legado del kirchnerismo. Si logra, digamos, si logramos tener otro gobierno, ¿no? y poner fin al ciclo kirchnerista, que va a ser terrible, ¿no? El legado en materia de lo que ha crecido, digamos, el gasto y de una manera clientelar. O sea, hay reformas que en nuestro país, digamos, nunca se hicieron y que ahora va a ser mucho más complicado, ¿no? Es un país difícil de gobernar, digamos, por todas las presiones sectoriales existentes, por cómo se ha degradado la democracia representativa, es decir, el hecho de que todos los que tienen una demanda lo hacen por métodos, digamos, que no son los que hacen una democracia representativa. Justamente, en ese sentido, doctor Hakim, ¿considera usted que en estos momentos esa democracia representativa, algunos analistas hablan de que está siendo amenazada? ¿Considera que en las próximas elecciones de octubre puede ser que con mayor dominio o no del Congreso la presidenta Fernández pueda acaparar aún más y lanzarse como parecen ser sus aspiraciones a la presidencia? Sí, los argentinos han creado un sistema político muy complejo, muy difícil de entender afuera, porque tiene una gran mayoría los peronistas, que dicen, en el país, pero los peronistas están divididos. Los kirchneristas, los que es a favor de Cristina Fernández y la oposición a ella. Y después tiene una tercera parte, la oposición al peronismo. Y obviamente que Cristina no va a tener la mayoría en el Parlamento después de octubre. Está perdiendo, según las encuestas, en varios lugares importantes, pero los peronistas también va a tener una mayoría. Y ellos van a estar compitiendo para la presidencia en un año más. Entonces, tiene un problema que ellos no quieren alienar el base peronista de poner de frente al gobierno, pero quiere realmente poner su propio candidato, no el candidato de Cristina Kirchner. Entonces hay un juego que tiene que mirarlo con mucho cuidado, porque da una cierta fuerza al gobierno, al ejecutivo, ya ha acaparado mucho poder y tiene que jugar con este poder al mismo tiempo que está en la oposición. Una oposición que es parte del gobierno, ya crea un sistema político muy difícil de entender, pero parece que Cristina Kirchner va a hacer lo más posible mantener el poder, o ella o alguien que ella podría dar el dedazo. ¿Estás de acuerdo con eso, Gabriel? Y otra de las preguntas, solo para saber la opinión de que estás dentro del país, ¿cómo ha sido recibido el viaje de la presidenta y las conversaciones con el presidente de Colombia? ¿Y consideras que estos acuerdos económicos y también en la lucha contra el narcotráfico de alguna manera ayudan a esta imagen de la presidenta? Bueno, en realidad el viaje de la presidenta se ha interpretado como que quiso estar ausente del acto del atentado terrorista que sufrimos contra la AMIA, ¿no? O sea, un poco se ha interpretado como que deliberadamente quiso estar afuera del país y no estar presente en un acto donde generalmente se hacen críticas porque han pasado 19 años y bueno, y 10 de esos años son del kirchnerismo, ¿no? Yo no manejo los temas que hacen al narcotráfico, pero sí hay muchas denuncias
de que en el país entre y sale cualquier cosa, y uno de los principales problemas que está teniendo este gobierno, bueno, son las acusaciones de corrupción, ¿no? Digamos, bueno, son acusaciones y ahí hay que ver el papel que juega el Poder Judicial, y una de las interpretaciones que se hace, la preocupación del gobierno nacional por perpetuarse en el poder, o incluso por asegurar que venga un gobierno que no investigue lo que ha pasado en estos 10 años, ¿no? Donde es demasiado obvio, digamos, el enriquecimiento de gente que está en el gobierno, ¿no? Es decir, gente que han sido empleados públicos toda la vida y que hoy tienen una fortuna inconmensurable, ¿no? O sea, es demasiado, o sea, no sé si ustedes se acuerdan cuando la presidenta dio la conferencia en Harvard y alguien le preguntó, un estudiante le preguntó sobre el tema, y ella le respondió que fue una exitosa abogada. Y eso es una mentira que lo sabe todo el mundo. Es decir, ella no ejerció como abogada, ¿no? Entonces es obvio que digamos que han incrementado su patrimonio de una manera que no es clara, ¿no? Y que está asociada, según algunos, a una forma de utilizar recursos para mantenerse políticamente en el poder. Algunos le llaman el relato cristinista, el autoritarismo en Argentina, pero considera que este viaje, mencionaba Gabriel, que el viaje a Colombia se lleva a cabo para no estar en el aniversario del atentado contra AMNIA y del acuerdo que le exige esta sociedad, que le critica a este grupo, el acuerdo que tiene Argentina con Irán. ¿De alguna manera eleva a la presidenta en el plano internacional este viaje a Colombia en estos momentos? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha ido ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Argentina. Bueno, usted mencionó un tema que realmente vale un programa en sí, la política externa de Argentina, que es si hay un misterio ahora, está en nuestro Departamento del Estado, cómo se trata con Argentina. Debe sancionar a Argentina para violar las normas democráticas, para las normas de economía internacional, de no pagar las deudas, de no pagar para las expropiaciones que ha hecho, o vamos a tratar de manejarlo con una forma muy gentil porque hay siempre sorpresas inesperadas. Hay una cierta exasperación, desesperación de cómo debe manejar la relación con Argentina, un país que tiene un presidente electo, pero también tiene un gobierno que es difícil predecir, difícil con quien trabajar, irresponsable internacionalmente, aparentemente irresponsable dentro de Argentina. Entonces es una confusión, no hay una realmente, yo creo, no solamente para los Estados Unidos, para Brasil también. Argentina ha realmente hecho un desastre de Mercosur, por ejemplo, y hay otros temas, pero yo creo es para todos los vecinos, lo que decía el presidente de Uruguay. Eso es el gobierno más difícil en Argentina con quien tenemos que tratar. Los europeos, con las Malvinas Falklands, con Repsol y España, etcétera, etcétera. Entonces es un gobierno que es como yo digo, un gran puzzle para los en el exterior y su propia población, creo. Gabriel, y justamente ya para concluir, ¿qué nos puedes decir, palabras finales, sobre lo que hablaba el doctor Peter Hakim de las relaciones, de la manera que se proyecta Argentina en el plano internacional, las relaciones con Estados Unidos, pero también con los países europeos y, muy importante, con Brasil? Bueno, en realidad lo que muchos dicen es que lo más errático de este gobierno ha sido su política exterior, la cual a mi juicio claramente se ha profundizado en una línea alba en el último año y medio, 2, porque también Argentina ha tenido votaciones alineadas con los países más serios, por ejemplo en la Asamblea General de Naciones Unidas, en resoluciones
sobre el caso Siria, que divide claramente a América Latina en dos, los que han condenado y los pocos países, inclusive en una asamblea, ni siquiera Ecuador, digamos, apoyó a Siria. Entonces, la verdad que las decisiones económicas que se han tomado internamente tienen también consecuencias afuera y bueno, y se ha trabajado más en las cuestiones políticas y a veces como por ejemplo el caso del Mercosur, y se han tomado, digamos, iniciativas totalmente incoherentes, ¿no? Si uno piensa que en nuestra política exterior, el eje de nuestra política exterior supuestamente son los derechos humanos, ¿no? Y se firma un acuerdo con Irán. La presidenta hizo una gira a los 4 países de África del Norte en 2008, que luego cayeron en la primavera árabe. Salió abrazada, digamos, con Gaddafi. Entonces, es muy difícil de entender qué es lo que quieren hacer en la política exterior, y claramente la imagen del país es desastrosa, y eso también impacta en un tema preocupante, que es que no hay inversiones. No hay inversiones, y como hablábamos también de la preocupante inflación y cómo Argentina sigue resistiendo o sobreviviendo con esas tasas. Aún no en crisis, dice el doctor Peter Hakim, pero muy cerca si se continúan con las mismas políticas macro y microeconómicas. Le agradecemos a Gabriel Salvia y al doctor Peter Hakim por participar en este programa de hoy. A nuestros invitados, no se retiren, a nuestros televidentes, encuentren La Voz de América en Opera y Opera Mini, un navegador móvil gratuito, rápido y fácil de usar. La noticia al minuto en la pantalla de tu celular. Para bajar nuestra página web en Opera, visita boanoticias.com/Opera y haz clic en el logo de Opera.